¿Sabías que durante siglos se creyó que se había usado una silla con un agujero en el centro para verificar el género del nuevo papa? Algunas fuentes sostenían que esa silla se instauró como medida preventiva después de que una mujer consiguiera engañar a toda la Iglesia y ocupar el trono de San Pedro en el Vaticano. Hoy los historiadores modernos están de acuerdo en que esta historia fue simple ficción, pero vaya ficción. Esa mujer fue la papisa Juana, protagonista de una de las leyendas más increíbles de la Edad Media. Su historia apareció por primera vez en crónicas del siglo XIII. Bajo el nombre de Johannes Anglicus, llegó al papado y gobernó durante 2 años. Su secreto quedó al descubierto durante una procesión cuando en medio de la multitud dio a luz, hecho que desencadenó su muerte violenta y que alimentó el mito. Os contamos todo esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo, Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Durante el siglo IX, la Iglesia atravesó uno de los periodos más turbulentos y difíciles de su historia. El papado no era aún la estructura centralizada y organizada que conocemos hoy, sino un cargo profundamente influido y dominado por tensiones políticas. El acceso al trono de San Pedro no siempre respondía a criterios espirituales. En muchos casos se resolvía entre intrigas palaciegas, apoyos estratégicos y hasta sobornos. Es precisamente en este contexto donde nace la leyenda de la papisa Juana. Leyenda porque no existe ningún testimonio o fuente contemporánea que mencione a una mujer en el papado entre León IV, fallecido en el año 855, y Benedicto III, entronizado ese mismo año 855, lo que convierte en algo problemático encajar cronológicamente esta historia. Lo que sí sabemos con certeza es que la historia empezó a tomar forma en el siglo XIII, cuando el dominico Jean de Mali la incluyó por primera vez en su Crónica Universalis Matensis. En ese texto se relata cómo una mujer se disfrazó de varón y se convirtió en papa. Más tarde, Martín de Opava, cronista papal, retomó la historia y la enriqueció con nuevos detalles. Su origen inglés o sajón, su estancia en Atenas, donde supuestamente estudió las artes liberales, su ascenso meteórico en la jerarquía eclesiástica bajo el nombre de Johannes Anglicus. La leyenda original cuenta que Juana nació en Maguncia, Alemania, en el año 822, y que era hija de un monje. Creció en un ambiente de religiosidad y erudición, y desde muy joven mostró una inteligencia deslumbrante y una pasión poco común por el saber, algo que en aquella época no estaba al alcance de muchas mujeres. Según las crónicas, puesto que solo la carrera eclesiástica le permitía continuar unos estudios sólidos, Juana entró en religión como monje copista, bajo el nombre de Johannes Anglicus, Juan el Inglés, es decir, que se disfrazó de hombre para poder acceder al conocimiento reservado a los varones. Viajó entre monasterios y pudo llegar a estudiar en Constantinopla y Atenas, donde dominó las artes liberales, la teología y las escrituras bíblicas. Gracias a ese saber y a su habilidad para el debate, consiguió entrar en el clero regular y establecerse en Roma. Allí formó parte de la curia y escaló posiciones hasta convertirse en cardenal y finalmente ser elegida papa. Claro está, sin que nadie sospechara que era mujer. Durante aquel supuesto pontificado, entre los años 855 y 857, gobernó con templanza y sabiduría, y no fue una figura polémica, ni reformista, ni escandalosa. Todo lo contrario, porque su papado fue sereno y respetado. Sin embargo, un pequeño detalle lo cambió todo, porque Juana mantuvo una relación en secreto con el embajador Lamberto de Sajonia. Juana se quedó embarazada y consiguió ocultarlo hasta que durante una procesión entre el Coliseo y la iglesia de San Juan de Letrán, dio a luz delante de la multitud. El relato más extendido dice que la gente, al darse cuenta de que el papa era una mujer, reaccionó con furia. La lincharon y asesinaron allí mismo, y su nombre fue borrado de todos los registros oficiales para evitar mayores polémicas. Algunos textos aseguran que fue enterrada en el mismo lugar donde ocurrió el suceso, y que durante siglos esa calle fue evitada por las procesiones papales. A partir de ese momento, o al menos es lo que afirma la leyenda, se instauró un ritual para comprobar físicamente que los futuros papas eran varones. Se creó una silla, la famosa sedia stercoraria, que contaba con un agujero en el centro sobre la cual el papa se sentaba mientras un asistente verificaba literalmente que era hombre. Según la expresión latina, duo sabet et bene pendentes. A lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, la historia de la papisa Juana se reescribió y se usó con diferentes intenciones.
Por ejemplo, durante la Reforma Protestante, los seguidores de Lutero la utilizaron como munición ideológica para atacar a Roma, como una prueba más del declive y la falsedad del papado. Con el paso de los siglos, la figura de la papisa Juana abandonó las crónicas para instalarse en el imaginario colectivo. En la literatura, su leyenda ha sido revisitada una y otra vez, desde novelas históricas como La papisa, de Dana Wollstonecraft Cross, hasta series de televisión que reinterpretaron su vida. Aunque no tengamos pruebas de su existencia, la papisa Juana ha funcionado como un termómetro cultural a lo largo de los siglos. Y lo cierto es que su historia ha resistido al paso del tiempo mejor que muchos documentos oficiales. Quizás no por lo que confirma, sino por todo lo que pone en duda. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.